¿Y Adolfo? Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios está En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, quédate en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Dios Espíritu, quédate en mí. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés y vamos a ir al capítulo 7 y vamos a dar juntos lectura del verso 1 al verso 10. Amén. Eclesiastés 7 del 1 al 10.
Leemos alternadamente y nos unimos en el 10. Amén. Dice así la palabra de Dios: contraste entre la sabiduría y la insensatez. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Palabra de Dios. Nos unimos en oración. Tomen su lugar, mis hermanos, y roguemos a nuestro Dios que nos dé palabra, nos dé enseñanza. Buenas noches a todos, unámonos en oración. Padre bendito, te damos gracias, alabamos, glorificamos y exaltamos tu bendito y poderoso nombre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria y la majestad, y eres excelso sobre todos. Bendito sea tu nombre, Dios del universo, Dios eterno y soberano Rey. Exaltamos tu nombre, te glorificamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias en esta noche, oh Dios del universo, que nos permites el privilegio de podernos reunir como cada lunes y juntos anhelantes de estudiar tu bendita y poderosa palabra. Invocamos tu nombre, Dios del universo, y suplicamos, Padre mío, que nos des palabra, enseñanza, revelación divina, que, Señor, a través de esta enseñanza podamos entender tu divino propósito para nuestra vida, podamos entender la voluntad de Dios para tu pueblo, para tu iglesia, y así, Señor, poner por obra lo que hemos aprendido cada día, para glorificar, para exaltar y bendecir tu nombre. Reconocemos que tu palabra está viva y es eficaz, y que tu palabra, Señor, sale de tu boca y hace lo que tú quieres que haga tu palabra, y no vuelve a ti vacía, que traiga fruto, que traiga bendición. Lo rogamos, Dios eterno, en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Aleluya, mis amados hermanos, buenas noches. Estamos ya viendo lo que es el capítulo 7, y como bien lo dice el título, que hay un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Vamos a ver poco a poco los versículos. ¿Quién me va a ayudar con la lectura? ¿Mi hermano Pedro? ¿Mi hermanita Carmen? Ok. Entonces, acá mi esposa. Eclesiastés 7. Y vamos a ver los versículos. Vemos primero el verso 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Un primer versículo que nos dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. ¿Qué entendemos la diferencia entre una fama y un ungüento? Pareciera que no tienen mucho, en cierta forma, que ver, o que estén iguales, pero nos damos cuenta que una fama o un ungüento, pues por muy caro que sea el ungüento y por muy rico que esté
y su olor sea fragante y todo, pues llega un momento en que se va ese olor, se va ese olor. Y la buena fama permanece. Si hay esa buena fama, si hay un buen testimonio, si hay un deseo de poder hacer las cosas con excelencia, eso va a permanecer. Y por muy caro que esté el ungüento o el perfume aromático, pues va a perder su olor tarde o temprano. Y hay que estarse constantemente, ¿qué? Poniendo esto. Ayer se comentaba en el mensaje de la palabra de Dios sobre ese ungüento con el que nuestro Señor Jesucristo fue ungido. Fue ungido con un ungüento caro, de mucho precio. Como lo decía, 300 denarios. Recuerden que un denario es un día de salario. Entonces alcanzaba para 300 días, casi todo un año de salario. Costaba este perfume que María derramó a los pies de nuestro bendito Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y dijo él, déjala porque ella está ungiéndome para el día de la muerte. Ese ungüento dejó un aroma muy, muy especial en la casa. Era un ungüento costosísimo. Sin embargo, como bien lo dice aquí, pues llegó el momento en que el buen ungüento ya dejó de tener ese aroma. ¿Cuánto puede durar la buena fama? Veamos alguna buena fama en la palabra de Dios. ¿A quién me pueden decir como una buena fama? ¿Quién tiene una buena fama y que permanece por todo el tiempo? Claro, aparte de nuestro bendito Salvador Jesucristo, pero una buena fama puede ser Daniel. Daniel, tanto que hoy en día hablamos de Daniel y entendemos que tenía una buena fama y que era un hombre muy amado a los ojos de Dios. Era una persona muy amada. Job, otra persona con buena fama. José, otro que era con buena fama. Y cualquiera de ellos puede sobrepasar el perfume carísimo o el ungüento de buen, como dice aquí, de buen ungüento. Sí, lo rebasa. Ni siquiera el ungüento carísimo que pusieron a los pies de nuestro bendito Salvador Jesucristo podía ser mejor que él mismo. Era mejor su fama que el mismo ungüento que le estaban poniendo. Sin embargo, no se daba cuenta Judas Iscariote y estaba enojado porque no entendía a quién se le estaba derramando este buen ungüento. Pero ahora vamos a pensar de esta manera, que este buen ungüento se derrame en alguien que no vale la pena, que no tiene ninguna buena fama, que no da, testimonio para decir, qué bueno que le pusieron este buen ungüento a él. Por muy perfumado que esté esa persona, pues inmediatamente es reconocido como alguien no confiable o no grato. Dice Víctor, que se derramara ese ungüento en Judas, ahí sí sería un desperdicio de ungüento, un desperdicio de ungüento. Por eso dice el verso 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? ¿Por qué? Yo pienso que el día de la muerte, pues ahí termina, como quien dice de alguna manera, todas las molestias de esta vida terrenal. Y pues para los que nacen, empiezan apenas todas las… No se sabe qué será de él. Ajá, no sí. se sabe si dará buen testimonio o no, cuánto tiempo será, qué sucederá o si le causará problemas a sus padres o será una bendición para los padres, todo esto, no pudiéramos así comentarlo. Dice así, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. El verso 2 nos va a enseñar un poco más sobre esta parte, porque tanto en el verso 2 como en el 4 habla de lo mismo. Dice el verso 2,
Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y dice el verso 4, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Es un versículo o dos versículos muy importantes, porque dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Quién quiere compartir sobre esto? ¿Será mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete? A ver, ¿quién me quiere comentar? Dice así, para que lo pongan en su corazón. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Miren, para entender este versículo necesitamos analizar precisamente lo que está revelando el Espíritu de Dios a través de este versículo. Sí, mi hermano. Y bueno, el entendimiento que me da, no sé si es correcto, pero es mejor ir al luto porque allí se va a compartir la palabra que ir a otro lugar que es primordial, que es ir a esa parte. Ok, ¿alguien más quiere comentar? O veamos unos versículos. Miren, vamos a entender un poco esta parte donde dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Número 1, acompáñenme al libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 3. ¿Ya estamos allí? Desde el, ahora sí, pásenme el micrófono para... Y vamos a leer desde el verso 9. 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta allí. Vamos a entender, dice, por cuanto todos pecaron, dice el verso 23. ¿Cómo dice el verso 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, cuando nosotros debemos entender esto, mejor es ir a la casa del luto. Debemos de guardar siempre y entender en nuestro corazón que la humanidad, como lo dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se acuerda una persona de que realmente la muerte no tendría que suceder? La muerte no tendría que suceder. Se nos olvida que el plan de Dios fue para vida eterna, fue para que permaneciéramos por siempre, pero que por causa del pecado, todos morimos. Cuando una persona muere, y por eso dice Salomón, mejor es ir a la casa del luto. Y luego lo dice muy claramente cuando dice así, y el que vive lo pondrá en su corazón. Por una razón, nos hemos acostumbrado, y yo les comentaba el día de ayer a los hermanos, a decir, es que él se enfermó de esto y se murió de esto. Por ejemplo, díganme causas de muerte. Cáncer, el corazón, un infarto al miocardio, el hígado, cirrosis, los riñones, un balazo, el COVID, y
1000 causas. Pero yo les preguntaba, ¿cuándo han escuchado que se diga, se murió por causa del pecado? Y la realidad es que la muerte del ser humano es por causa del pecado. No teníamos que morir. Dios lo dice este precioso libro de Eclesiastés en el 3:11. Dios ha puesto eternidad en nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. ¿Qué sucede? Que se nos olvida algo muy importante, que esa persona donde fuiste a la casa de luto, tú te pongas a pensar, no tenía que morir, no tenía que morir, pero por causa del pecado él murió, como me va a pasar también a mí. Nuestro cuerpo ya tiene una sentencia y la sentencia es la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos, dice la Escritura, por cuanto la muerte empezó a todos por causa del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Mejor es ir a un lugar de luto donde pones en tu corazón esto, aunque haya muerto a los 100 años y la persona dice, es que ya era muy longevo y duró mucho tiempo y qué bueno que tiene 100 años, mira, ya de más, estaba respirando de más, etcétera, decimos, ¿no? ¿Qué sucedía, por ejemplo, cuando los primeros hombres aquí en la tierra vivían 900 y tantos años? Entonces, ¿quién era más longevo? ¿Ellos o nosotros? Realmente a nosotros se nos acortó el tiempo de este cuerpo en la tierra, o más bien de nosotros en la tierra, porque el cuerpo se va al polvo, se va a la tierra, pero se deshace. Y esto cada vez ha sido más corto. Por eso bien lo decía Moisés, la edad de los hombres son 70 años y 100, los más robustos 80. Con todo, su trabajo es molestia. ¿Qué quiere decir? Que por causa del pecado hemos dejado de disfrutar las maravillas de Dios. Una persona de 100 años, imagínate por ejemplo al mismo Noé. ¿Cuánto tiempo se tardó en construir el arca? ¿Cuánto? Digo, 120 años. Entonces dices tú, ¿cómo 120 años y todavía tenía las fuerzas para hacer todo? Sí. Todavía cuando tenía 500 años estaba pero sin su plenitud. 500 años. Pasaron hoy un video que cualquiera puede dar risa, donde decía, se saludan dos, y los dos ya están canosos y todo, y dice, qué gusto saludarte, tiempo que no te veía, etcétera. ¿Y cómo tu papá todavía vive? Pero claro que todavía. ¿Cuántos años tienes tú? Pues, yo ya tengo. Pero él decía, ¿y tú qué has hecho? Le preguntaba, ¿qué has hecho? Bueno, yo salgo a correr, yo hago esto, yo hago este ejercicio, camino y corro tantos kilómetros. Y le dice el otro, ¿para tus 60 años? No, tengo 79. ¿Cómo que tienes 79? Oye, pero te ves muy conservado. Sí. Me acuerdo que así estaba tu papá, que quizá ya murió. Mi papá no ha muerto. Mi papá tiene 102 años. Y ahorita está haciendo un trabajo y él carga los costales de cemento y sube así las escaleras, los baja, hace todo esto, aquello. Entonces el amigo se quedaba así sorprendido y dice, yo creo que su papá ha de haber sido muy fuerte. Su papá ha de haber sido, tiene 125 años, empieza a decirle, tiene 125 años y es todavía también muy fuerte, nada más que ahorita está un poco triste. ¿Por qué? Bueno, porque lo tienen que casar. ¿Cómo que lo tienen que casar? Sí, pero él pues él no quiere, pero va a tener embarazó a la muchacha. y nos da risa. Pero imagínate
¿Qué edad tiene? 500 años, me acabo de casar. Eso era. Piensa en Matusalén, 968 años. Y todavía a sus 700 años nació otro de sus hijos. O sea, por eso a nosotros ya se nos hace como que, ay, ¿cómo que papá va a vivir los 120, 25 años? Entendemos algo importante. ¿Por qué causa cada día nos hemos ido acortando el tiempo en la tierra y además con días no muy buenos que digamos? Por causa del pecado. Y yo les decía el lunes pasado a las hermanas, al pecado hay que aborrecerlo, hay que aborrecerlo. ¿Tú crees que esto lo piensan las personas que van al lugar de banquete? ¿Al lugar de banquete? En cambio van al lugar de luto, lo piensan, pero no todos meditan una realidad. La muerte que todo ser humano vive es por causa del pecado. Esto nos está pasando por causa del pecado. Esto no tendría que ser, pero el pecado ha provocado todo esto. Hoy en día las enfermedades les ponen 1000 nombres porque no quieren decir la verdad. Te moriste por causa del pecado, no hay otra. Se te acortó tu vida porque estuviste viviendo promiscuamente. Además, no solo tú, quizá también tus padres, y así. Se ha ido arraigando el pecado en el ser humano, que hoy lo que menos se menciona es pecado. A todo le han puesto nombre para evitar que se escuche la palabra pecado. Por ejemplo, la unidad entre dos lesbianas o dos homosexuales, ¿cómo le llaman? Su preferencia sexual. Y ahora hasta le ponen ¿qué? Identidad de género. Y así cada nombre que vemos le han puesto un apelativo para que no se escuche la palabra pecado, maldad, injusticia, etc. Todo esto, pero no porque el hombre lo quiera esconder, ya no va a llamarse pecado. El pecado es pecado. Vayamos otra vez a Romanos capítulo 3. Y vemos cómo dice la palabra de Dios desde el versículo 21, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso hoy el ser humano cada vez ve menos la gloria de Dios. Y entonces es fácil que ellos digan, Dios no existe, cuando no se han dado cuenta que los que no existen son ellos. Ellos no. Viene el amor de Dios para que este pecado pueda morir. Dice el verso 24. La segunda parte, por cuanto todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios. Y están destituidos. ¿Cómo está este mundo? Destituido de la gloria de Dios. Por eso el mismo Salomón dice así, mejor es ir a la casa de luto, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete donde estás de fiesta, donde estás celebrando, donde estás en el pecado muchas veces. Porque aquello, dice, es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y el verso 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Me regreso, seguimos ahí en Romanos, y vamos a ver cómo es que empieza a explicar Dios la justificación, porque la paga del pecado es muerte. Necesita ser justificado. Y dice así,
verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta allí. Ahí vamos al capítulo 6. ¿Qué debemos hacer los cristianos? ¿A quién debemos de aborrecer? Al pecado. Porque el pecado, ¿qué produce? Muerte. ¿Qué es lo que más hay en este mundo? Pecado. ¿Contra quién estás batallando? Contra el pecado. No contra el COVID. No estás batallando contra el COVID, estás batallando contra el pecado. ¿Te das cuenta? Identifica al enemigo. Identifícalo. No estás batallando contra lo que te acaba de decir el médico, que tienes un problema en esto, en tus riñones, en tu hígado. No. Es el pecado el que está causando daño a la humanidad. Y dice el apóstol en el capítulo 6, Romanos 6, desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el versículo 1 y 2, ¿puedo yo seguir perseverando en el pecado? Y me digo cristiano, para que la gracia abunde, porque dice, hagamos muchos males para que Dios ponga su justicia y se vengan muchos bienes. No, de ninguna manera. Dice, no podemos perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Fíjate nada más lo que debemos aprender, y por lo que en estos dos versículos de Eclesiastés 7, tanto en el versículo 2 como en el versículo 4, dice con sabiduría, mejor es ir a la casa de luto. ¿Por qué? Porque te vas a acordar de que por causa del pecado esa persona está ahí. Esa persona ya no está viva, ya no está entre los que están alrededor, sino ya dejó, abandonó el cuerpo de pecado. Si tenía a Cristo en su corazón, se fue con Dios. Pero si no tenía a Cristo en su corazón, ¿cómo una eternidad sin Dios? A ver, cuando tú mueres, Adolfo, ¿a dónde se va a ir tu cuerpo? El cuerpo inerte. ¿A dónde se va a ir? Primero Dios, primero Dios, porque ahora como lo están quemando, ya no sabes, a la tierra. Y luego, Y el alma y el espíritu con el Señor. y el alma y el espíritu con el Señor. ¿Cómo? A ver, explícale, Pedro. No, dice, ya lo sabe. Cuando uno muere, lógicamente que el cuerpo pues, se separa el espíritu y el alma del cuerpo. ¿Por qué se separa el espíritu y el alma del cuerpo? Fíjate nada más qué importante es esta parte. Por eso es que dice, mejor es ir a la casa de luto. ¿Por qué se separa? Número uno, porque el cuerpo tiene una sentencia, la muerte. El espíritu y el alma tienen una oportunidad, la justicia. La justicia no es para el cuerpo, es para el espíritu y el alma. Si en esa casa de luto, a donde fuiste, pones en tu corazón que todos vamos a ir allí por causa del pecado, te puedes preguntar, pero mi espíritu y mi alma. Y es cuando puedes entender, tienen la oportunidad de ser justificados por Cristo. Porque Cristo murió para justificar tu espíritu. Sí. Porque siempre, pastor, que siempre que uno va a la casa de luto, todos dicen, ay, que era bien bueno, era muy buena persona. Hacía algunas cosas buenas sí, y otras malas. Y todos, pero siempre, o sea, no hay nada que le diga a uno que porque andaba mal. Se lo merecía. Porque esto, porque el otro. Se lo Siempre ganó. Todos
somos muy buenos. Todos somos muy buenos. Yo creo que porque todos de lo que se acuerdan es que, híjole, cuando yo esté allí, ¿qué van a decir de mí? Mejor voy a empezar a decir cosas que era muy bueno. Pero la pregunta es, ¿era bueno? ¿Era bueno? Nadie es bueno. No hay justo ni aún uno. Esto es lo que debemos de poner en el corazón cuando el mismo Salomón está indicando esto. Mejor es ir a la casa de luto que al lugar del banquete. Porque los que están en la casa de luto van a saber que todos van a ir allí, todos van a morir. Lo pones en el corazón. Cuando pones en el corazón que vas a morir, tú debes entender algo. Y yo estoy hablando de que debería de ser en general. El pecado ha derrotado al hombre en su cuerpo. Jesucristo derrotó al pecado con su cuerpo. Vean la diferencia. El pecado se enseñoreó del cuerpo humano. Por eso dice en 2 Corintios 12, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mira cómo dice. Desde el capítulo 12, versículo, por favor, ¿quién me va a ayudar? Sí, desde el 1. ¿1? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta allí. Él está hablando precisamente de las debilidades del cuerpo humano, pero de la excelencia del espíritu y del alma en unidad con Dios. Y dice el versículo 8. Respecto a lo cual tres Bueno, veces, desde el 7 para que entendamos esta parte. y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por Gloria tanto, a Dios. de buena gana me gloriaré, más bien Aleluya. en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aún en el cuerpo débil, porque el cuerpo humano está sentenciado a la muerte. Todos vamos a morir. Lo dice y lo acabamos de leer, por cuanto todos pecaron. Mas la dádiva de Dios, dice claramente el versículo donde estábamos leyendo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando nosotros ponemos en el corazón que nuestro enemigo es el pecado, ¿sí o no? Sí. ¿Quién es el padre del pecado? Satanás. Nuestro enemigo es el pecado. ¿Cómo seguimos participando en él? O sea, es lo que Pablo está preguntando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a estarle dando alimento al pecado cuando sabemos que es el causante de la muerte de la humanidad? Si tú lloras porque murió alguien, llora porque el enemigo de ese alguien, de ese cuerpo, es el pecado. No lo festejemos, no festejemos al pecado, porque es la causa de la muerte o de la debilidad del ser humano. ¿Sí o no? Por eso esta humanidad la vemos llena de pecado, derrotados. Sí, mi hermano. Ahora, yo sé que no lo que ven ahora, pero verdaderamente no sé qué lo queman el cadáver. Ajá, ¿qué pasa? Yo digo que es malo.
Amós capítulo 2 dice que es pecado. Vamos rápido a Amós. Amós capítulo 2, verso 2. Yo apenas llegué aquí a Amós, espérenme. Amén. Capítulo 2, verso, desde el verso 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Tantito hasta ahí. Así ha dicho Dios, ¿por 3 qué? Pecados. Pecados. Hoy el ser humano dice que es lo mejor, que vamos a incinerar, que no hay problema. ¿El pecado deja de ser pecado? No. El pecado es pecado. Y aquí dice, así ha dicho Dios, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. ¿Qué hacen con el ¿cómo le llaman? Los calcinan, los dejan en polvito. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama, Víctor? Pecado. Tu pregunta aquí está contestada. Vuelvo a leerlo. ¿Estás en Amós? Bueno, escúchalo nada más, escúchalo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab. ¿Quién es Moab? No. ¿Quién es Moab? Eso, muy bien, hermana. Una de las hijas de Lot es Moab y la otra es Amón. O sea, los amonitas y los moabitas. Bueno, por 3 pecados de Moab y por el cuarto dice Dios, no voy a revocar su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Qué hicieron? Los incineraron, ¿no es así? ¿Le agrada a Dios? Ya lo viste. ¿Cuál era tu pregunta esa, no? Entonces, el alma y se separan del cuerpo. El cuerpo debe de regresar a donde salió, al polvo. Sí, al polvo. Al polvo, es tierra, es polvo, no es ceniza, No, es polvo. Y el espíritu y el alma se separan, porque estos van a estar para la eternidad, o con Dios o sin Dios, pero van a estar en la eternidad, o siendo atormentados por los siglos de los siglos, o siendo bendecidos y en una eternidad con Dios, yendo quizá a reinar en otros lugares. ¿Sí o no? Sí. Por eso es la parte muy importante. Ok, si yo sé que hay una sentencia en el cuerpo y esta sentencia es por causa del pecado, también sé que puede haber una sentencia en mi espíritu y mi alma si no hay alguien que la justifique. ¿Sí o no? Yo lo entiendo. Por eso dijo algo importante Adolfo. Cuando llegamos a una casa de luto es para predicar. No vamos a predicar por el muerto, porque el muerto está. Si era salvo, mucho menos. Ya con gratitud decimos, ya se encuentra con el Señor. Lo sabemos. Si no era salvo, pues también ya no se puede hacer nada. Nada de que vamos a hacer misas y que esto para que salga su alma de ahí. No, ya no sale. Si no entregó su espíritu y su alma en vida, ya no podrá seguir más. O sea, su espíritu y su alma se van a ir a un lugar llamado Seol. Seol. Pero si tienes a Cristo, cuando tú como cristiano estás viendo la sentencia que pagó tal persona, entonces dices, esta persona pagó una sentencia. ¿Cuál fue la causa? El pecado.
No hay otro nombre. Yo sé que los niños son hijos de Dios, pero tienen 8 o 10 años y no tienen la... Hace de que Dios da el cuerpo a... A ver, que te presten el micrófono, Vic, porque acuérdate que está la transmisión y nadie sabe qué preguntas. A ver, ¿qué dices? Sí. Ponlo, Yo sé ponlo, que- ponlo. Yo sé que de 5 a 6 años son hijos de Dios, pero que tiene 8 o 9 años que no da o no tiene conocimiento de... A ver, buena pregunta que dice Vic. ¿El que tiene 5 o 6 años son hijos de Dios? No. No. No porque tenga 5 o 4 o 3 o porque acaba de nacer es hijo de Dios. No. Desde Adán todos pecaron. Todos. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir, Víctor? Todo aquel que nace de varón, nace con el pecado. Todo el que nace con el varón, nace con el pecado. ¿Qué sucede entonces a los pequeñitos? Fíjense nada más, a los pequeñitos, no pongas edad. Te voy a decir por qué no pongas edad. Hoy, desgraciadamente, pequeños de 2 años ya los están haciendo que vean pornografía, que vean basura. Ya sus mentes se han contaminado. Sino que bebés, vamos a hablar de bebés que no están contaminados. Y ahí sí pudiéramos decir de 3, 4, 5 años, que no está su mente contaminada. Pero si tú te das cuenta, ya desde chiquitos hasta envidiosos son. Tú quítales una paleta y se la das al otro y vas a ver si no empieza a chillar. No es de decir, sí, que se la come, es para él. No. Entonces ya desde chiquitos vemos que hay ¿qué? Codicia, enojo, envidia, pleito, contienda. Un chiquito de 2 años le pega al otro y el otro se la regresa. Ahí te das cuenta que no están tan santificados que digamos. ¿Qué quiere decir? Cristo dijo así: dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños que todavía tengan una mente o un corazón inocente, pero el pecado ya está. La gracia de Dios es poderlos traer, por si algunos al año o recién naciditos fallecen y todo, van con Dios. Pero es importante que cuando están pequeñitos vayan a la iglesia para que escuchen de Cristo, para que les digas, aunque tengan 2 o 3 años, que Cristo es su Salvador, que se arrepientan de sus pecados, que le pidan perdón a Dios. Aunque están pequeñitos lo dicen, lo piden perdón a Dios y le dicen: Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Y es importante llevarlos a Cristo. Bastante, sí. Por eso los padres le llevaban a presentar sus hijos al Señor. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el dueño. Mesías. Amén. Amén, pastor. Amén. Gracias, pastor. Pero todos nacen ya, desde pequeñitos está el pecado arraigado en el corazón del hombre. Por eso el cuerpo, vuelvo a lo mismo, tiene sentencia. Tanto que puedes tener 1 año y mueres. Puedes tener 10 y mueres. Puedes tener 100 años y mueres. O sea, todo el cuerpo tiene la sentencia de el pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te podrías librar tú del pecado? Si estás en una casa de luto, como bien lo dice Eclesiastés 7, mejor es ir a la casa de luto que al lugar de banquete. Si estás en la casa de luto, te puedes poner a pensar: bueno, ¿yo cómo me podría librar de no morir? A ver, ¿qué más? Ok, muy bien. Pones en el corazón: sé que este cuerpo es un cuerpo de muerte, pero tengo espíritu y alma, y mi espíritu y alma quiero que estén en Cristo. ¿Qué te justifica Cristo, Adolfo? ¿Qué? El espíritu. El espíritu. Cristo justifica el espíritu. ¿Quién más lo puede hacer? Nadie más.
Nadie más te puede librar de la muerte. ¿Cómo se le llama a aquellos que ya murieron físicamente y que al no tener al Señor en su corazón, qué les llamas? Después, ya murieron físicamente, ¿y qué van a vivir? ¿O qué van a experimentar, perdón? ¿Qué van a experimentar? La segunda muerte. Todo el que ha muerto sin Cristo, todo el que ha muerto sin Cristo, va a experimentar la segunda muerte. ¿Cuándo, mi hermana Carmelita? En la resurrección. ¿Dónde dice que hay una segunda muerte? En Apocalipsis. Ajá, está pagando, ¿verdad? No lo paguen. En Apocalipsis. En Apocalipsis es 20. Oh. Eso. Vámonos allí. Y en Apocalipsis 20, y dice el verso 6, mi hermanita. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es lo que la humanidad no ha puesto en su corazón, que hay una segunda muerte. La muerte física, todos pasaremos, antes o después. Y por eso como que al ver que todos mueren, les es difícil creer que Jesucristo les da la vida eterna. Les es difícil pensar que Jesucristo nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque ven que todos mueren. Cristianos o no cristianos, judíos o no judíos, todos rectos o no rectos, justos o injustos, etcétera, todos mueren. Entonces dice uno, ¿para qué? Todos vamos a eso. No, todos vamos a la primera muerte, pero la segunda muerte no tiene potestad sobre los que pueden resucitar nuevamente. Cristo resucitó para darnos vida eterna. Y al resucitar y entregar nosotros a Cristo, como dice Romanos 6, seguimos allí, Leti, en Romanos 6. Verso 5 en adelante. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el verso 6 muy claramente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ¿lo ven? Está la sentencia allí. Si nosotros sabemos que esa es una sentencia que lleva a la muerte, ¿por qué servir al pecado? Ya no tenemos que servir al pecado. Por eso debemos entender, estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Amén. Desde aquí debemos experimentarlo. En la sabiduría de Salomón es lo que él expresó. Mejor es ir a una casa de luto que a una casa de banquete. Porque el que va a la casa de luto sabe que también va a morir. Y pone esto ¿en dónde? En su corazón. Y lo entiendes. Y entonces te pones quizá a meditar. ¿Será esto el final? No lo creo. No lo creo. Porque no puede ser que el cuerpo de muerte lleve todo lo que yo tenía cuando estaba vivo. Por ejemplo, mi conciencia, mi subconsciente. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces el subconsciente, aún dormidos, te está hablando? Las experiencias que puedo entenderlas no solamente están en el cuerpo, es otra área de mi vida. Y Cristo dijo, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan irreprensibles hasta el día del Señor. ¿Qué quiere decir? Muertos al pecado en nuestro cuerpo mortal.
para que no sirvamos más al pecado, sino a Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y sigue diciendo, siguiente versículo. 7. Sí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, Ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Así también nosotros, Así también nosotros, ¿qué? consideraos muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ven? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso cuando vamos a una casa de luto, predicamos a la gente que no sabe y les explicamos lo que sucede y les decimos claramente, este ya es un cuerpo inerte, se va a ir al polvo y el polvo lo va a deshacer, pero su espíritu y su alma ya no están ahí. Y lo explicamos, su espíritu y alma ya no están allí, están con Cristo y ellos tienen vida eterna. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Amén. ¿Qué es mejor? ¿Ir a una casa de luto o a la fiesta? Cuando ponemos en el corazón esto, lo entendemos. Regrésense conmigo, por favor, a Eclesiastés 7 y vamos a leer otra vez el verso 2. Y dice uno, sí, mejor es ir a la casa de luto. Mejor es ir a la... Sí. Pero hay a veces que cuando Dios permite compartir en esos lugares, hay personas que, bueno, se les comparte y muy doloroso la respuesta, ¿no? Bueno, mi hermano, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero tú fuiste y compartiste. Mejor es esa casa de luto porque sabes que vas a morir. Cuando tú mueras, ¿a dónde vas a ir? A la eternidad con Dios. Y no todos. Primero Dios. Algunos te dicen así, bueno, yo creo que me he portado bien, creo que he hecho buenas cosas y dicen, y si Diosito lo permite, no va a permitir que yo me quede sin Él, me voy a ir al cielo. ¿Quién dice? No entienden la justificación, no entienden que por la gracia de Dios, ellos piensan que Cristo murió nada más para que ellos lo tomen como una fiesta y celebren más el pecado que la vida. El que celebra más el pecado no es de Cristo, lo dice el apóstol Juan. El que celebra más el pecado no es de Cristo. No se engañen, dice el apóstol. No se engañen. ¿Por qué? Porque si tú has entendido que el pecado mata, que el pecado ha dañado a la humanidad, que el pecado ha causado todo lo que hoy vemos, ¿cómo lo vamos a festejar o a vivir en él? No, esto no lo entiende la gente, pero nosotros celebramos la justicia de Dios. Por eso vamos a ver las epístolas de Juan. Primero veamos en Primera de Juan. Y vamos a ver algunos versículos importantes que dice así. Déjame ver desde dónde. Vamos al capítulo 1 de Juan 3 y vamos desde el verso 6, por favor, Leti. Desde el verso, es que está fuerte, desde el 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está muy claramente la diferencia. La diferencia. Si tú dices que eres cristiano y te la pasas cometiendo pecado y infringiendo la ley, no eres de Dios, eres del diablo, no eres de Cristo. Estás cometiendo pecado, estás viviendo en tu pecado y vas a morir en tu pecado. ¿No es así? Muy claro. Por eso el libro de Eclesiastés tiene bastante sabiduría, bastante. Regresemos otra vez al capítulo 7 de Eclesiastés y ahora lo entendemos mejor. Verso 2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Ya no hay más. No hay que te digan que hay misas para sacar tu alma de allí. No es verdad. Es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Por ejemplo, en una casa de luto puede haber una persona que es de Cristo y uno que no es de Cristo. El que es de Cristo dice: gloria a Dios por esta salvación tan grande. Gracias a Dios porque cuando yo parta de este mundo estaré con Dios. Él me ha justificado. Amo la justicia de Dios. Amo su justicia. Y el otro quizá no piense en nada de eso y nada más diga: me acuerdo cuando mi compadre ayer estaba así, estaba y esto y lo otro, y etcétera. No, pues ya no voy a tener con quién irme a las parrandas. O sea, está triste porque ya no tiene el compañero de las parrandas. Pero no piensa en la eternidad. Tarde o temprano, también esa persona va a estar allí. Y si no tiene a Cristo, una eternidad sin Dios le espera la segunda muerte. Pero mientras llega la segunda muerte, ¿qué pasa con esa persona que murió sin Cristo y no ha llegado a la segunda muerte? ¿Qué pasa con él? A ver, se murió Juan Pérez y Juan Pérez no tenía a Cristo en su corazón. ¿Qué pasa? ¿Ya ahí sucede la segunda muerte? ¿En qué momento sucede la segunda muerte? Ok, en la resurrección y luego después, pero ellos todavía en la resurrección no sucede la segunda muerte. ¿Saben cuándo sucede la segunda muerte? Cuando son llamados al juicio del trono blanco. Allí es cuando vive, o más bien cuando experimentan la segunda muerte. Mientras, ¿dónde están? Todos los que están muertos sin Cristo. En el Seol. ¿Cómo se llama ese lugar? Lugar de tormento. Ya los están preparando ¿para qué? Para la eternidad. Vean esto, en el Seol, el lugar de tormento, todavía el alma no los está atormentando, sino que allí están siendo atormentados por el fuego, la llama de fuego, y por su experiencia que vivieron en la tierra. No, ahí todavía no. El gusano que nunca muere empieza cuando mueren en su muerte segunda, porque ahí es donde ya el alma se acabó. Y entonces sí, se convierte en un gusano que nunca muere. Qué duro. Imagínense un lugar de tormento que es durísimo, porque nos los enseña nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15, el rico y Lázaro. Y estando el rico allí en el lugar de tormento, ¿qué decía? Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje su dedo en agua y me refresque, porque estoy en este lugar siendo ¿qué? Atormentado. Pero ya no se puede. Ni ustedes, dice, pasar para acá, y ni nosotros menos ir para allá. Ya no. Y casi, y todavía no sabes lo que te espera. Porque aquí todavía no has experimentado la segunda muerte. ¿Se imaginan? Por eso Cristo vino a pagar, a dar su vida por nosotros,
para que no tuviéramos que ir a ese lugar de tormento. Pero la gente, ¿qué hace hoy? Celebra el pecado. Juntos gritan, cantan, y eso por el pecado. Hacen manifestaciones grandes por el pecado, o por el aborto, o por los matrimonios gays, homosexuales, o por los adulterios, o por todo eso. Hoy me mandó la hermana Tere una carta que escribió en una sociedad fuerte de pastores, pidiéndole al presidente que no acepte que se haga una reforma sobre la ideología de género, porque viene acompañado de sumamente pecado. La ideología de género viene acompañada de mucho pecado. Lo que prediqué ya hace unos meses, pues ya la quieren hacer como una ley, y eso es peligrosísimo. Tus hijos dejan de ser tus hijos, pasan a ser del gobierno y ellos pueden hacer con ellos lo que se les dé su gana. A los pederastas ya van a ser festejados casi, la pedofilia, bueno, una de basura que viene horrible, una pérdida de identidad total, no se diga de moral, se acaba la moral. Entonces todos los pastores están firmando, dicen, esto no puede ser. Presidente, no puedes aceptar esto, tienes que exigir a Morena que no acepte y firme estas ideologías. El tiempo se está terminando. La oportunidad para arrepentirte está terminando. Si no te arrepientes hoy, mañana es tarde. Vamos a terminar con esto. Miren, vamos a ver el verso 2 y el 4. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Verso 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Sí? Piensan que esto va a ser forever, pero no es así. No va a ser para siempre. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. Si tú hoy que estás viendo esta transmisión quieres pedir corazón, entregarle tu vida a Cristo, hoy que tienes tiempo, hoy que es un día de salvación, lo puedes hacer. Allí donde estás, inclina tu rostro, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Perdóname, Jesucristo. Te ruego que tu sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario me limpie, me purifique y me lave. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te doy mi vida, Jesucristo. Ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Enséñame a vivir una vida que glorifique tu nombre, reconociendo la justicia de Dios en mi espíritu y viviendo para tu gloria. Renuncio al pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te entrego mi vida, Jesucristo. Gracias te damos, Padre Celestial, por el estudio de tu palabra el día de hoy, y rogamos que muchas almas estén viniendo en este momento a los pies de Cristo, arrepentidos de todos sus pecados. Lo rogamos con toda humildad, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén.